A mi querido amigo Francisco Ormachea, esto que ya se hizo costumbre, los jueves por la noche, 20 horas, él siempre está con nosotros de visita. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ramón? Un saludo también para Guillermo, está en la consola, y saludo para toda la gente de Goya, los que nos están escuchando. Y como siempre, muy contento de poder estar nuevamente en tu programa, Ramón. Y bueno, hoy tenemos una No, visita la que verdad, realmente la verdad. tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí. Además de estar muy contentos, pero realmente poder tener a esta persona con nosotros, que no sé si vos querés presentarlo o la Sí, presento yo. no, preséntelo usted. Bueno, Ya, eh, nos está acompañando una persona a ver, ahí está el micrófono, a sí. quien Sí, sí. yo estimo Ahí. mucho. Es Eh, horizonte, eh, horizonte, horizonte. Horizonte. Bien. Y es una persona, digamos, mayor, Ujú. próximo a cumplir los 100 años, y bueno, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Este regalo que nos queríamos dar, hace poco fue una fecha muy cara a los sentimientos del peronismo, como fue el 17 de octubre, que dio nacimiento a ese movimiento nacional popular y democrático, el partido más grande de América Latina. Y tenemos entonces la gran oportunidad de escuchar a alguien que participó de ese 17 de octubre y que participó, por lo tanto, de la fundación Claro. del movimiento peronista. Eh, Estoy hablando nada más ni nada menos que don Raúl Armando Sosa. ¿Cómo le va, don Armando? Muy buenas noches, audiencia de Radio Horizonte. Para mí es un placer infinito estar en contacto con la audiencia de esta emisora. Satisfacción grande que significa participar junto a todos ustedes. Imagínense usted la alegría que puede provocar a alguien que se siente allegado a ustedes, que es la parte principal, la riqueza de esta entidad en nuestra amable, sincera y amorosa ciudad de Goya, que me recibió con los brazos abiertos allá cuando yo tuve la oportunidad y la necesidad imperiosa de buscar abrigo. Aquí estoy con ustedes, repito, con enorme satisfacción, dispuesto a ayudar un poco en la memoria de los argentinos que tienen la riqueza de una historia vasta, saberla interpretar, saberla desarrollar, sentir verdaderamente qué significa alguno de sus pasajes históricos, es rememorar historia. Y aquí estoy, humildemente, para recabar algunas preguntas y aportar lo que la vida en su largo trajín enseña a cómo debemos comportarnos. Vuelvo a repetir, gracias, estimada audiencia, gracias, amigos que me presentan, y aquí estoy humildemente para satisfacer sus ambiciones y necesidades, como dije, históricas. La verdad es un gusto, Francisco. La primera pregunta que me viene para don Armando, ¿qué significa para usted el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista? Una hermosa pregunta para nosotros los peronistas. Una pregunta que tiene su punto de apoyo
en que es un movimiento popular de raigambre histórica. Nosotros los peronistas decimos que el peronismo vive y no morirá jamás mientras exista un predicador que haga conocer su doctrina. Quiero no equivocarme que ese hito histórico convirtió en la Plaza de Mayo a quienes empezaron a querer, empezaron a apreciar a alguien que hacía mucho tiempo no concebían en su mente, porque año 1940, promiscuidad y miseria. Fíjense ustedes que si pudiéramos terminar el 6º grado era una victoria, y no proseguir al secundario era una necesidad que tenías que dejar a un hermano mayor, y si era mujer con más razón. Venimos de la década infame del año 1940. Los grandes, lo que poseían. Nosotros, miseria, como dije antes. Fuimos los cabecita negra, los provincianos que en su propia provincia sufrían las consecuencias de aquel entonces, y arrancamos hacia el Gran Buenos Aires. Dirían los franceses, hacia las luces de la ciudad, y por eso la ciudad más grande y virtuosa tal vez del mundo. Pero nosotros íbamos con la impresión de que también íbamos hacia la luz de Buenos Aires, y allá nos acogían y nos acogieron con los brazos abiertos. Estudiábamos de día, de noche, y trabajábamos de día. ¿Dónde trabajaba usted? Pero había que levantarse a las 5 de la mañana y tomar el colectivo que nos pudiera llevar a donde conseguir trabajo. Y lamentablemente nos encontrábamos con el cartelito: no hay trabajo, no hay vacante. Días y días buscando hasta que se consiguió algo. Y ahí pudimos sobrevivir las grandes dificultades que se encuentran en las grandes ciudades también. Pero Buenos Aires abría los brazos y recibía con amplitud. Nos daban la oportunidad de estar mejor que en el interior de nuestras provincias. Así se produjo el golpe de Estado del año 1943. Yo dije que estudiaba de noche y trabajaba de día, y me dio la oportunidad de ir escalando esfuerzo y encontrando resquicios que, cuando se produce ese golpe de Estado, que venía tramándose secretamente entre las oficialidades de las Fuerzas Armadas de la Nación, El GOU, don Armando. a través del GOU, una, digamos, institución interna de las fuerzas militares, en que los que incluían los de mentalidad
¿cómo podría decir para no herir susceptibilidades de sentido nacional? Conformaron una logia que fue unificando criterios, porque en aquel entonces se concebía de que el próximo candidato presidencial iba a ser Robustiano Patrón Costa. Era terrorífico de que un hombre de tanto poder económico, pero quiero que escuchen y piensen cuál es el problema. Que nosotros, o mejor decir, yo era una criatura. Nuestros padres y nuestros abuelos votaban. Sí que votaban. ¿Pero a quién votaban? Votaban al candidato de los ingleses. No elegían dentro del ordenamiento político institucional del país al ciudadano que ellos querían. No, se votaba a lo que disponía Londres. Así fue la fórmula de Justo Roca. La otra fórmula que se propuso después con el viejito Castillo y Roberto M. Ortiz de presidente. Imagínense ustedes, queridos amigos, de que ellos servían ¿a quién? Servían a su propia patria. Servían a Inglaterra. ¿Quién lo desmenuzaba con todo amor y justicia? Demostraban que no eran en forma de nuestro patriotismo, que los ferrocarriles producían un embudo en el cual las mercaderías del interior del país todos convergían a Buenos Aires. Y las mercaderías y los insumos que nosotros necesitábamos entraba por el puerto de Buenos Aires. Aquello al menor costo. Esto que entraban y se distribuían entre nosotros al mayor costo. ¿Se imaginan ustedes cuál era nuestra situación? Teníamos que ver, y pocos veíamos nosotros, si no fueran por quienes discutían, escribían en el Congreso de la Nación o simplemente en escrituras que ellos hacían conocer las dobles asignaturas que daban al movimiento económico tanto de los ferrocarriles como tanto de los frigoríficos. Se iba haciendo carne en el pueblo de que no vivíamos nuestra verdadera situación nacional, sino que era precisamente una presión extraña que lastimaba profundamente a nuestro sentir nacional. Don Armando, si me permite, ahí en el golpe del 43, del que participan estos oficiales con una mirada, pongámosle, más nacional, ¿no es cierto?, de la cual Perón ya es un actor principal, llega a la Secretaría, a lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Podría adelantarnos en esa etapa previa a que él fuera presidente? O sea, estamos hablando en la etapa de 43-45. Iba a llegar... ¿Cuáles son la tarea fundamental de esa etapa? Iba a llegar
a esa situación. Se produce, como quería decir, el golpe militar del año 1943. Sí que se cambiaron los hombres. Como en todo golpe de Estado, lógicamente se cambian los hombres. Pero en esta oportunidad, no solamente los hombres, se cambió el sistema, mi querido doctor. A partir de ese momento, ya no éramos colonia inglesa. Se tomó una medida tan de fondo que nos fuimos, gracias a las medidas que se fueron adoptando, nacionalización del ahorro, del comercio, de los puertos, de los atracaderos, de la educación, de toda la comunicación, lo que fuera en estados extranjeros se transformaron todo en estado nacional. Los bancos, los ahorros, se dieron seguros en las cajas de ahorro hasta una suma determinada. Antes quebraban los bancos y despojaban a los ahorristas de todo su dinero. A partir de ese momento hubo una convergencia institucional que cambió el sistema en el país. Pero transcurrían los años, los días, los meses, y se iba produciendo algo que dentro de la convergencia castrense e institucional no quedó sellada aparentemente en la forma que hubiésemos querido que sea total. Y eso repercute en la vida nacional cuando, después de que los oficiales que habían triunfado en la revolución disponen distribuir los cargos. Uno en el Ministerio del Interior, otro en los otros ministerios. Y cuando preguntan a Perón qué consideraba para su desempeño, él dice humildemente, bajando la cabeza como la perdiz y en forma inteligente, el Departamento de Trabajo. Se miran unos y otros y no alcanzan a comprender qué es lo que Perón eligió de acuerdo a la jerarquía de cada uno de los ministerios. Pero Perón inteligentemente sabía lo que quería. Busca como compañero de acción a Mercante. Y empiezan a trabajar en forma tal que lo primero, por decir que yo recuerde, fue el cambio total del sistema gremial. Lo transformó en un sistema sindical, un sindicato por referencia, bancario, comercio, del vidrio, tabaco, lo que fuere, pero con la condición de que el primer mes de sueldo de cada empleado fuera la caja de estos sindicatos. Imagínense ustedes la sorpresa y la gran satisfacción de los antiguos gremialistas y actualmente sindicalistas a encontrarse con una caja de dinero que ellos antes no lo poseían. Y así fuimos consiguiendo farmacia, sanatorio, colonias de vacaciones, sueldo anual complementario, aguinaldo, digamos. el aguinaldo,
¿Qué significa esto? Un sueldo anual, una alegría que nadie se puede imaginar. Algo ayudaba al bolsillo de los trabajadores. Pero cuidado, porque Perón dio, daba, pero también imponía. Llamó al pueblo a colaborar con su trabajo y se encuentra con la gran sorpresa de una masa. Pero nada se conforma. Aristóteles muestra en una oportunidad que si existía el bien, en el otro extremo de la vara, también el mal. Y guarda cuando se entrecruza y el diablo mete la cola. No quedaron conformes los camaradas del golpe de Estado del año 1943 y programan una reacción que se va pronunciando en forma tal que en un momento determinado nos enteramos de que Perón fue prisionero en la isla Martín García. Ustedes se pueden imaginar lo que a través de ese momento el sentimiento popular, qué es lo que podía reaccionar. Y se provocaron corridas, forma de protesta callejera, que el 14 de octubre de 1945 yo participé de una columna extraordinaria que partió desde la calle Bartolomé Mitre y Florida, monumento de Luisa Espeña, frente al Banco de Boston. Una caravana que parte, como dije, desde ese lugar hacia el norte, yendo por la calle Florida. Al superar la calle Viamonte, nos encontramos con un cartel que decía Sol English. Paramos y gritamos: patria sí, colonia no. Mate sí, whisky no. Libros sí, alpargatas no. Pero algunos y hasta nuestros propios compañeros tergiversaron nuestro lema, y justamente en las palabras principales. Nos hicieron creer que nosotros aludíamos a alpargatas sí, libres no. Y repito, confirmo, yo participé de esa caravana cuando dijimos libros sí, alpargatas no. Y así fueron transcurriendo los días. Esa caravana llegó por la calle Florida, tomando la calle que convergía a Arenales y Plaza San Martín. Allí llegamos al ex Ministerio de Relaciones Exteriores y nos abrió un ventanal del propio ministerio, por supuesto, con la figura del contraalmirante Bernengo Lima. Con el tiempo me enteré de que era Goyano. Pero dejemos pasar ese reconocimiento. Y cuando se dio cuenta que era una caravana peronista, manifestó
yo no soy Perón. Cerró la persiana y, por supuesto, una rechifla y una gritería que no se pueden imaginar. Yo retorné para adelantarme por el tiempo que transcurría, cruzando la Plaza 25 de Mayo. No se pueden imaginar la sorpresa que me llevé. Tendido sobre el pasto de la Plaza San Martín, grandes alfombras, la cremé porteña sentada en ella, con mozos que le servían champán y sándwich, festejando la prisión de Perón. ¿Qué íbamos a decir? Callarse. Me fui a mi casa. Por la noche no salí, de pura casualidad. Y se armó una trifulca tan grande, pero tan grande, que hasta hoy tal vez los que participaron podrán recordar. Así fueron pasando los días y convergieron a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, que es la pregunta que ustedes hicieron, pero quería que tuviera base para saber por qué. Porque no es cuestión de narrar lo que sucedió el 17 de octubre, sino por qué. ¿Por qué sucedió? Exacto. Esa es la razón. Eso es lo que tiene que conocer el pueblo. Porque hablar del 17 de octubre así superficialmente no tiene valor. Valor tiene cuando se conocen cuáles fueron y el porqué de esa situación. Puedo decir que cuando yo me entero por mi tía donde vivía, en la calle San Martín 378, en horas de la mañana salgo a recorrer y encuentro de que verdaderamente había una movilización popular que convergían por todos los órdenes, tanto de Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Diagonal Sur, y se iban remolinando y convirtiendo en una forma tal que cuando salí de mi trabajo, Galería Güemes, San Martín 150, a 1,5 cuadras del lugar. ¿Dónde trabajaba usted, don Armando? En ese momento en el Banco Superviel de Buenos Aires. Cuando salgo del banco, me encuentro con una multitud extraordinaria que por el calor todos estaban a pecho descubierto, por decir, y de ahí el mote de descamisado. Subidos a las farolas, cubriendo totalmente el monumento al general Belgrano, y al grito sonoro, yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Imagínense ustedes. Bien, qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Muy bueno, don Armando. No, la verdad, yo estoy atento, escuchando este relato tan interesante, que lo vivió personalmente. Muchos por ahí tocamos de oído, y la verdad él puso en contexto lo que fue el 17, días anteriores, cómo se fue preparando. Claro.
Francisco, hoy pasaron tantos años, ¿no? Y Ujú, vos también sos parte de esta historia. ujú. ¿Cómo, cómo lo viviste vos este 17 de octubre y cómo lo sentís hoy a este 17 de octubre tan diezmado el peronismo como está hoy, ¿no? La verdad no hay que mentirse también, hoy el Claro. peronismo está dividido en todos lados, ¿no? Sí, es un momento difícil, yo diría que es un momento muy difícil para el país, un momento muy difícil para nuestra patria, utilizando un poco la terminología usada por, por don Armando, y obviamente a esa crisis no escapa el peronismo, que evidentemente ha cometido sus errores en su trajín en el poder. Eh, pero bueno, en los 17 de octubre también sirven como para repensar cuál es el rol, en este caso, del peronismo y cuál es el rol de la militancia, de la dirigencia. Eh, y el lunes, justamente 17, hubo varios actos y en uno de ellos yo de uno de ellos pude participar junto a don Armando. Y bueno, ahí justamente me pareció muy importante lo que decía don Armando de un tema que lo tocó, pero por arriba, nomás por ahora, y que es lo que yo quisiera que si podemos introducirnos ahora, la organización. El tema de la organización en el peronismo es algo fundamental. Por algo Perón hablaba de la comunidad organizada para el proyecto nacional. Entonces, le dejaría la posta otra vez a don Armando para que nos hablara un poquito de lo que es la comunidad, de lo que él entiende por la comunidad organizada o lo que entiende el peronismo por la comunidad organizada y el proyecto nacional. Todas las preguntas que se puedan realizar con respecto al peronismo tiene su fondo. Y si me preguntan qué es el peronismo, qué pregunta tan original. El peronismo, según mi concepto, mi estudio, mi análisis, mi desarrollo, finca exclusivamente en la participación del hombre. Fíjense ustedes y analicen que en el sistema materialista lo que importa es el capital, el dinero, lo que posee, con lo que puede vivir y multiplicar a costa de quién, a costa del hombre. Y si comenzamos por el sistema feudal, el que posee tiene palacio, campos, animales, pero ¿cómo lo limpia para que su familia viva bien? Cocinen para que puedan comer, su mujer vestirse y el hombre es el que hace todos los trabajos que que el feudal tiene necesidad de que se realice. Y puede que el pobre hombre sea esclavo o prisionero. Prisionero incluso hasta por sus propias necesidades. Tiene que vivir, tiene que comer, tiene que tratar de curarse en caso de enfermedades y vestirse
con harapos para cubrir su cuerpo aterido por el frío invierno o los fuertes calores del verano. ¿Cómo salir de esa situación? Difícil, verdaderamente difícil. Y en la evolución de los acontecimientos vamos a notar algo extraordinario. Todo, absolutamente todo, gira en razón del hombre y su existencia. No es el mundo y alrededor del mundo el que el mundo progresa el hombre al salir de esa promiscuidad y miseria. Y transformar el mundo. Fíjense ustedes que no deja de ser esclavo en el sistema feudal. En la evolución hacia el capitalismo, el capitalista individual, al tener la suerte de inaugurar la máquina, de construir la máquina industrial, es el hombre quien tiene que cuidar la máquina para que no se caliente o pase de revoluciones. El hombre es objeto de las máquinas, sin importarle al individualismo capitalista las horas de trabajo, su salud, los miembros de su núcleo familiar. Solo le interesa los beneficios que le produce la máquina. El general Perón, cuando era estudiante, fue anotando todas esas circunstancias que se producían a través del hombre y el hombre en su acción, para que, planificando cada una de esas notificaciones, pueda transformar en planes sociales, si es que le tuviera la oportunidad de conducir. En una oportunidad, la cantidad enorme de máquinas que se produjeron necesitó de costureras. Ya no era el hombre solamente el factor que tenía que cuidar la máquina. Se necesitaban de costureras y fueron centenares que en Norteamérica se agolpaban en tremendos galpones que los dueños lo hacían trabajar más de 10 o 12 horas. Por supuesto, surgían algunas protestas y ellas con más razón al comprobar de que también existían menores a quien hacía trabajar. Fueron convirtiendo mentalmente en una forma de protestar. Y cuando se produce el día del protesto, los patrones cierran las puertas de los galpones e incendian el galpón, incinerando a las pobres mujeres. Esto no lo digo yo, esto está publicado en todos los diarios del mundo. Y Perón dice, el comunismo es consecuencia del capitalismo. En 1817, verdaderamente, en Rusia se produce una revolución como consecuencia de lo que anteriormente manifesté, pero con tan mala suerte para el hombre que ellos eligen un patrón Estado, que se hacen dueños del hombre y todos sus enseres, y los mandan a trabajar en lo que se conoce como kolkhoz, a sembrar los granos, producir
los alimentos con que el pueblo debe comer. Hubo una protesta, no cabe la menor duda. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que Stalin los encerró en un galpón y los hizo sufrir hasta lo que ustedes no pueden creer. Hay un libro que está escrito, se llama Yo elegí la libertad. Ese es el otro factor de la vivencia del hombre, que si bien va buscando nuevas formas para poder vivir mejor, tiene que tropezar con un sinfín de inconvenientes. En el año 1936, Perón es remitido a Italia. Allí, épocas en que en Italia se estudiaba, se ampliaba, se discutía, se disecaba por decir qué era el capital, qué era el comunismo. Perón abre los ojos y manifiesta: esta es mi oportunidad. Ni uno ni el otro permite al hombre vivir como le corresponde, con todos sus derechos y todas sus necesidades. Voy a producir una tercera posición que se llamará el justicialismo. Y en su doctrina adopta al hombre y le da libertad de trabajo, opinión, como dije en una oportunidad, para que a través del trabajo tenga libertad de acción y con opinión soberanía política. Pero no se conforma tan siquiera con ello, sino que le da estudios. Y no sé si manifesté por qué, porque cuando lo llamó a reunión para converger ideas, para producir una patria más, salir, mejor dicho, de la situación en que se encontraba, se da cuenta de que hay una masa desorganizada, con trabajo, con opinión, con educación, en los distintos niveles que el hombre va aprendiendo de acuerdo al estudio, hasta llegar incluso a transitar las universidades en forma gratuita, porque convengamos, en aquella oportunidad había que pagar para estudiar. Y el pueblo no podía ni tenía la oportunidad de poder transitar los cursos universitarios. Pero tampoco se queda allí. Y dice: necesitamos mano de obra especializada. E inaugura las universidades del trabajo. Lógico. Y las escuelas fábricas. Las escuelas fábricas. Lógico que todo eso produce una gran reacción. Y me vienen a la memoria las palabras de Robustiano Patrón Costa, que dice: lo que no le voy a perdonar a Perón es que aquel obrero, negrito trabajador, que antes pedía permiso para hablar conmigo, hoy me mira a los ojos y me discute el salario que debo pagar.
Francisco, la verdad es este testimonio tan importante, tan lindo, se nos fue la hora. Un verdadero placer, don Sí, Armando. gracias. Lamentablemente llegamos al final.